Bueno, mis amados, gracias y paz, ¿verdad? Un gozo estar nuevamente congregados hoy, domingo, en la casa de Dios. Hemos alabado, hemos glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora pues es el momento de la palabra, amén. Vamos a orar para así dar comienzo. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu perfección, por tu gracia. Porque tú nos permites estar otro día más aquí en tu casa para glorificarte, exaltarte y darte toda la honra. Venimos ante tu santa presencia y te pedimos que tú nos ilumines el entendimiento, Espíritu de Dios, en conformidad a la palabra que ya tú has inspirado y has mostrado, en la revelación máxima que es la Biblia. Te pido que tú nos hables en conformidad a ella, que tú nos muestres lo que ya tú hablaste para entonces sujetarnos a ello, someternos a ello, rendir nuestra vida a ello, para que la plenitud de tu vida sea manifestándote a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando bajo el tema rechazo doctrinal. Vuelvo y repito, rechazo doctrinal. Y yo le invito a que vayamos a la primera carta de Timoteo. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 7. Vamos a hablar bajo el tema rechazo doctrinal. Y antes de comenzar la lectura, es importante tener un concepto clave de por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso, en una ciudad sumamente importante, rica económicamente. Éfeso era un puerto en el cual había mucho tránsito económico, religioso, personal, gubernamental. Era una ciudad sumamente importante, pero había sin número de problemáticas en esa ciudad. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo lo dejó establecido en la iglesia para que llevase a cabo la obra de Dios, pero había sin número de problemáticas en esa ciudad y a la misma vez en la misma iglesia per se. Habían falsos maestros que estaban rondando el área de Éfeso y estaban introduciendo sus herejías. En este caso, además de que habían judaizantes, los que estaban en este caso aquí eran los gnósticos. Los gnósticos, para que tengamos un punto clave, para entender por qué Pablo le escribió esto a Timoteo, ellos negaban la humanidad de Cristo, aceptaban la divinidad, pero negaban la humanidad. Porque los gnósticos pensaban que todo lo material es inmundo e impuro, que lo único puro y santo y perfecto es lo espiritual. Y al decir que Dios se encarnó y se hizo hombre, lo veían como impuro. Y todo aquello que niegue o la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo es herejía. Está negando parte esencial de quién es Cristo en sí. Y el apóstol Pablo le está escribiendo esto a Timoteo para arreglar los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. ¿Y qué debe de hacer la persona encargada de la congregación, que Dios lo ha puesto con el privilegio de llevar, de dirigir a la congregación, y la responsabilidad de los creyentes? Es responsabilidad de cada creyente rechazar todo aquello que no provenga en base al orden contextual bíblico. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le está advirtiendo acerca de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y si leemos la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 7. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas de genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a profundizar un poco parte por parte de este verso. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo le escribe y lo que se encuentra en este texto.
Vamos a indagar. El apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? La palabra griega alude en cómo te rogué, no está hablando de una imploración, está hablando de una orden. Oye, yo te encargo en este instante a que tú te quedes en Éfeso. Yo te estoy dando una orden de que tú te mantengas en Éfeso para resolver las problemáticas que ahí se encuentran. Que te quedes persuadiendo, lo estaba persuadiendo. Yo te encargo que te quedes, pero ¿para qué? El apóstol Pablo había dejado a Timoteo específicamente con el propósito, y aquí especifica, para que mandases, en el versículo 3, a algunos que no enseñen diferente doctrina. La palabra para que mandasen comunica un mensaje de oído en oído. Hablar de una persona y que esa persona le comunique a la otra. El apóstol Pablo estaba dando históricamente a lo que se le conocía como los carteros. Hoy, en aquellos tiempos, habían personas en el reino, cuando eran largas distancias, habían personas a caballo que se encargaban de llevar el mensaje del rey a la otra región, pero se lo compartían a otra persona y esa otra persona se lo compartía a la otra hasta que llegaba al punto de origen, donde quería que llegara el mensaje per se, para que todo el mundo supiera lo que el rey quería. Y el apóstol Pablo le está comunicando a Timoteo aquí, hey, comunícale persona por persona. Pero le está dando a entender a Timoteo, tienes que tener en mente qué personas son. Tienes que tener en mente cuáles son las personas específicamente que tú quieres que propaguen este mensaje. Y en lo que el apóstol Pablo aquí está especificando es, tienes que poner freno. Tienes que detener. Con estas personas que tú tienes en mente, utilízalos con la verdad para detener. ¿Pero detener qué cosa? Que no enseñen diferentes doctrinas. La palabra doctrina en el griego didache, es toda enseñanza fundamental para el crecimiento de una persona. Eso es doctrina. Esa es la verdadera doctrina. Todo aquello que usted y yo, como creyentes en Cristo, necesitamos para crecer en la fe. Es la materia de información fundamental. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, con la doctrina verdadera vas a refrenar la falsa. Con la doctrina bíblica, con la verdad divina, tú vas a poner freno con esas personas a lo que se está enseñando. Si nosotros, haciendo una pausa al análisis léxico-sintáctico, lo que hoy estamos viviendo contemporáneamente no está lejos de lo que aquí especificaba en ese tiempo. Hoy en día estamos sufriendo falsas enseñanzas por doquier. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que nos establezcamos, donde quiera que caminemos, mínimo un falso maestro con una falsa enseñanza. Mínimo. Y el creyente debe de ser muy cauteloso. ¿Por qué? Creyente que sigue una falsa enseñanza está siguiendo una mentira. Y creyente que sigue una mentira va a vivir una vida incorrecta y desordenada ante los ojos de Dios. Y ese no es el deseo de Dios. Dios dejó la doctrina bíblica para que usted y yo estemos establecidos en ella de una manera ordenada. Por eso el apóstol Pablo le está especificando a Timoteo que en esos tiempos tales maestros estaban desorganizando con sus enseñanzas, primeramente, la verdad divina y por segundo, el orden establecido para con el hombre. Ese es el daño que hacen las falsas enseñanzas. Ese es el daño fatal que ocurre. Rompe relación con Dios, relaciones familiares, relaciones humanas, relaciones sociales, las corrompe totalmente. No causa unidad, causa división total. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, esto tienes que frenarlo con la doctrina verdadera, utilizando gente, preparando a esa gente para refrenar estas falsas enseñanzas, para que la iglesia no sea dividida, ni las familias tampoco. Sigue diciendo, no solamente pon freno, tampoco prestes atención, mejor dicho, no coloques el enfoque. No mantengas tu enfoque en esas falsas doctrinas. Mantén tu enfoque en la doctrina verdadera. Hoy en día, el creyente, por no tener la información bíblica
concreta, lo necesario, por no pasar tiempo en lo que dice la Escritura, es más propenso a escuchar falsas enseñanzas, nuevas revelaciones, y no lo que Dios estableció. Mi amado hermano, hermana, no hay máxima revelación que la palabra de Dios. No hay mayor revelación que la Biblia. La Biblia demuestra la revelación plena que es Cristo. Sin la Biblia no hay revelación. Sin la Biblia no hay dirección. Sin la palabra de Dios no hay nada. El creyente no puede hacer absolutamente nada. Va a vivir una vida totalmente inmoral. Pero en base a lo que Dios estableció, va a vivir correctamente. Y aquí nos está dando un mandamiento, no prestar atención. Pero no prestar atención ¿a qué? Vamos a ver qué sucedía en ese tiempo. A fábulas, mejor dicho, narraciones históricas. Los gnósticos en ese tiempo utilizaban el Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento, inventaban leyendas con los personajes del Antiguo Testamento. Ellos hacían una ficción, un teatro, una mentira de una verdad. Utilizaban los personajes, los patriarcas, gente utilizada por Dios, utilizaba hasta los mismos profetas bíblicamente, e inventaban historias que no existían, que incluso los historiadores de ese tiempo negaban, al igual que hoy. Se niega totalmente. Inventaban. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de los falsos maestros que rondaban en ese tiempo con los falsos maestros que hoy se rondan, que caminan alrededor nuestro, que están en nuestro entorno, no está muy lejos de la verdad. Están igual. Toman un texto bíblico, una historia bíblica, e inventan cosas que no existen. Se inventan supuestas revelaciones que están fuera de lo que ya Dios mostró. Se ponen a estar inventando, por así decirlo, historias que nunca han sido registradas, escenas que nunca han aparecido, leyendas, al igual que esas personas, que esos falsos maestros, que los gnósticos en ese tiempo. La gran mayoría de los predicadores en este tiempo, la gran mayoría, se pueden contar con la mano los predicadores hoy en día que prediquen contextualmente, que hablen lo que la Biblia dice y que permitan que el texto hable, y que no anden inventando sobre el texto, sobre lo que la Biblia dice. Yo pondría que el 90% de los predicadores hoy en día se ponen a inventar disparates por encima de lo que dice la Biblia. Y la gente, por no estar enfocados en lo que dice la Biblia, siguen tales enseñanzas. Siguen tales doctrinas. Y estos son, por así decirlo, lo voy a decir de esta manera, estos son advertencias que Dios nos está dando. Dios nos está dando aquí una orden y una advertencia. Orden de seguir la doctrina bíblica. Advertencia de no desenfocarnos de ella, para no ser víctimas de tales falsas enseñanzas. Vamos a ver más adelante por qué le pusimos por tema el rechazo doctrinal. Porque es responsabilidad de todo creyente rechazar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza. Si seguimos leyendo, que no prestes atención a fábulas y genealogías, y ahí se cumple lo que acabamos de decir. Utilizaban el Antiguo Testamento, utilizaban personajes del Antiguo Testamento y creaban leyendas, pero miren qué interesante, interminables. Aquí cae el énfasis gnóstico. Este tipo de personas vivían inventando y reinventando por encima de lo que ya inventaban. Historia tras historia, tras historia y otra historia por encima de otra historia, que no aparecía en ningún registro. Y con eso endulzaban sus palabras y causaban la atención de sus oyentes. Hay que entender esto. Éfeso era una ciudad gentil. No era una ciudad judía. Habían judíos, pero no era parte de los judíos. Los griegos y los romanos eran muy propensos a escuchar palabras nuevas y nuevos pensamientos, filosofías.
dependiendo cuál era su filosofía y era algo nuevo, cautivaba la atención. Estos falsos maestros estaban acostumbrados a hablarle a ese tipo de audiencia. Gente que endulzaban sus palabras con palabras nuevas, elevadas, para cautivar la atención de sus oyentes y así traer adeptos, seguidores de sus falsas enseñanzas. Todo lo contrario a Cristo. Cristo no andaba con rodeos. Cristo no andaba hablando palabras dulces. Cristo vino a hablar la verdad. Igual que los apóstoles. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo. Ellos no hablaban palabras dulces, ellos hablaban la verdad. Y fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar la verdad. Y lo mismo debemos de hacer nosotros los creyentes en Cristo. Motivados por el Espíritu de Dios, dirigidos en la palabra. Hablar la verdad, no hablar palabras dulces que cautiven al oyente. Se debe hablar lo que dice la Escritura. Y Pablo aquí le está especificando que eso es interminable. Se mantenían constantemente reinventando historia sobre historia. Historia sobre historia. Interminables. Y sigue diciendo que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Disputas. Aquí la palabra griega alude escudriñar. Escudriñamientos para hacer competencia. En tales tiempos se le aplaudía a aquellos que tenían mejor elocuencia y mejor juego de palabras. Los falsos maestros en aquellos tiempos buscaban la manera de tener mejor elocuencia y mejor juego de palabras para ellos ser aplaudidos y reconocidos. Con eso es que ellos cautivaban a la gente, de esa manera. Pero qué interesante, Pablo aquí está, inspirado por el Espíritu de Dios, sacando a la luz cuál era la motivación de tales falsos maestros. Causar disputas, riñas, romper vínculos. Toda falsa enseñanza va a causar división hacia Dios, hacia la familia y hacia el ámbito social. Y por sobre todas las cosas a la iglesia. Si una persona tiene separación de la verdad de Dios, automáticamente se separa de todo lo demás, porque el vínculo perfecto es Dios. El creyente tiene que estar agarrado de Dios y de lo que Dios especificó en su palabra. Las falsas enseñanzas, las cuales son motivadas por Satanás, utilizando sus agentes indirectos, falsos maestros, trata de introducir directa e indirectamente a la iglesia tales enseñanzas para que la comunión con Dios se corrompa y a la misma manera se corrompa la comunión entre los hermanos de la fe. Si se rompe la comunión con Dios, se rompe la comunión familiar, automáticamente se rompe la comunión eclesiástica. Y por consecuente la social. Hay un desorden. Hay un desorden total. Y este tipo de falsos maestros buscaban causar riña. Consciente o inconscientemente eran utilizados por el diablo. Y usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos de ser sumamente cautelosos. Toda doctrina que cause división no proviene de Dios. La doctrina bíblica causa unidad con Dios y con aquellos que le sirven y aman a Dios. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Un rechazo total a tales enseñanzas. Un rechazo pleno a tales falsedades. Todo lo falso no proviene de Dios proviene lo verdadero. Y por consecuente, debe de haber un rechazo a lo falso y una aceptación a lo verdadero. Como creyentes que decimos que somos en Cristo Jesús. Disputas, mira qué interesante, causaban riña, pleito, más bien que edificación. La palabra edificación es levantar para causar un efecto. La doctrina bíblica nos edifica, causa un efecto. Cuando usted y yo rendimos nuestra vida a lo que dice la Biblia, para que el Espíritu Santo, en su soberanía, haga real en nuestra vida las verdades establecidas para que se manifieste la vida de Cristo. Ese es el efecto. La doctrina bíblica, lo que Dios dejó en la palabra, inspirado por Él, para nuestro beneficio, el fin es que sea producida la vida de Cristo en nosotros.
La falsa doctrina lleva todo lo contrario. Que sea producida nuestra propia vida. Que nos veamos nosotros, no que se vea Cristo en nosotros. Es todo lo contrario, plenamente todo lo contrario. Y Pablo está especificando que toda doctrina que no caiga bajo el renglón de lo que Dios estableció, causa disputas y no te va a edificar en la persona de Cristo Jesús. Mejor dicho, va a dejar a la persona vacía, sin plenitud de vida, sin esencia. La verdadera edificación consiste en unos puntos importantes que quiero tocar. Dice el apóstol Pablo: edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra fe, del griego pistis, significa confianza plena en sus promesas y sometimiento absoluto a sus órdenes. Eso es fe. Pablo aquí está especificando, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo: la doctrina bíblica está basada en confiar plenamente en lo que Dios prometió y sujetarse a lo que Dios ordenó. ¿Qué Dios prometió en tiempos pasados? He aquí, enviaré, Emmanuel, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento se encuentra Cristo. En el Antiguo Testamento los profetas profetizaron acerca de ¿quién? De Cristo. Moisés habló acerca de Cristo. Los libros poéticos, Salmos, Proverbios, hablan de Cristo. Todo lo que Dios prometió acerca de Cristo lo cumplió. Y cuando yo creo en Cristo, creo en las promesas que Dios dio de acerca de Cristo. Pero no solamente eso, me sujeto a la orden y ley de Cristo Jesús. Pero para yo poder sujetarme y confiar, tengo que estar establecido en lo que dice la Biblia y mantenerme constantemente en ello. La verdadera edificación consiste en que yo voy a confiar en lo que Dios prometió y voy a sujetarme a lo que Él ordenó. Y automáticamente, naturalmente, va a producir la vida de Cristo en mí, a yo rendirme por el poder de su Espíritu. Sigue diciendo, verso 5, y aquí vamos a entrar en unos puntos, unos detalles. ¿Cómo se manifiesta la verdadera doctrina, la edificación de Dios por fe en la vida del creyente? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es bien interesante. La palabra amor viene del griego agapao, y eso ya lo hemos platicado otras veces, y es un afecto inclinado de forma correcta. Mejor dicho, la verdadera edificación en Cristo Jesús es que vamos a inclinarnos de manera correcta hacia Dios. Vamos a inclinarnos de manera correcta a hacer lo que Dios desea que hagamos. Y vamos a hacer correctamente lo que Dios desea que hagamos en una vida rendida. Se manifiesta en 3 puntos importantes. Esta inclinación, ese tipo de inclinación hacia Dios, se va a manifestar en 3 puntos importantes. 1, corazón limpio. Según el verso 5. Corazón limpio. Ahí habla de pureza. Aquí Pablo está dando a entender, al igual que una virgen en aquellos tiempos era considerada una persona pura, sin malicia y en un estado de perfección. Y aquí Pablo nos está dando a entender, la verdadera edificación, la cual lleva a una persona a inclinarse correctamente a amar a Dios sobre todas las cosas, va a hacerlo de una manera pura, con un corazón limpio. Otro punto importante en el mismo verso, con buena conciencia. Y aquí el apóstol Pablo está hablando pensamientos claros y concentrados. ¿Por qué pensamientos claros y concentrados? Voy a explicar esto. En mi pensamiento están ligados mis palabras y mis acciones. Yo no puedo separar de mi pensamiento mis palabras y no puedo separar mis acciones. Entonces ahí yo sería un ser irracional, o vendría siendo un vegetal. Y yo no soy un vegetal, yo soy irracional.
Y al igual que usted es un ser racional. Todo lo que usted comunica y las acciones que usted ejecuta están ligadas a su pensamiento. Y si el pensamiento de la persona no es claro y correcto, automáticamente sus palabras no van a ser claras ni correctas y tampoco sus acciones. Entonces, eso es lo consecuente a un corazón sucio, un corazón no puro. Y aquí Pablo está diciendo a Timoteo, la doctrina verdadera, bíblica, cuando nos rendimos a Dios, sujetándonos a la soberanía del Espíritu, vamos a andar en pureza de corazón, porque Cristo va a producir su vida en nosotros, la va a expresar a través de nosotros. Nuestros pensamientos van a ser claros y correctos. Pero claros, ¿por qué? Porque la Biblia lo especifica. Correcto, porque la Biblia lo ordena. Y vamos a caminar en conformidad a lo que ella dice. Los falsos maestros de ese tiempo, al igual que hoy, introducen sus falsedades y la gente anda con pensamientos incorrectos e impuros y sus acciones por consecuente son iguales. De eso es lo que Dios nos quiere privar, nos quiere guardar, de no andar como ese tipo de personas, como los falsos y como aquellos que siguen a los falsos. Otro punto importante, corazón limpio, buena conciencia, según el verso 5, fe no fingida. Aquí Pablo repite fe 2 veces. Anteriormente especifica, la edificación es por fe. Pero después dice, la fe no fingida. Qué interesante. Y acabamos de explicar que fe, confianza plena en sus promesas y sometimiento absoluto a su palabra, a sus órdenes. Y aquí está especificando que la creencia vaya de acuerdo a tus conductas, pero de manera natural, no fingida. Cuando un creyente vive rendido a la soberanía del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios aplique las verdades bíblicas, la vida de Cristo se va a manifestar naturalmente, no forzadamente. El falso maestro va a tratar de proyectar algo forzado, no natural. Y Pablo aquí nos está diciendo claramente, por así decirlo, un paréntesis, una balanza. Observen la vida de aquel que vive naturalmente, rendido a Dios, que expresa en comparación con aquel que trata de fingir o de vivir aquello que no es real en su vida. Esto nos da a entender que el falso maestro siempre va a demostrar su verdadera cara. Por más que trate de fingir una vida de piedad, una vida de santidad, va a demostrar lo contrario tarde o temprano. Tarde o temprano va a sacar las garras. Tarde o temprano va a hacerle daño a alguien. Tarde o temprano va a aplastar o a dividir. Tarde o temprano va a maltratar. Tarde o temprano va a causar heridas. Todo lo contrario al carácter de Cristo. Por eso Pablo especifica que aquel que vive en la verdadera doctrina bíblica, aquel que vive sujeto a lo que especifica la palabra, va a ser controlado por el Espíritu de Dios en un corazón limpio, va a tener pensamientos claros y correctos en conformidad a lo que dice la Escritura y naturalmente va a manifestar la vida de Cristo, que es todo lo contrario a los falsos maestros, que ellos trataban de enseñar una supuesta piedad. Y cuando la Biblia habla de piedad, habla de la motivación interna que lleva a la santidad. Mejor dicho, su santidad era ficticia. ¿Por qué su santidad era ficticia? Porque no vivían rendidos a la soberanía de Dios. Eran falsos. Buscaban sus propios placeres. Los gnósticos tenían, y tienen, porque todavía hay gnósticos. Tienen, porque todavía hay muchos. Es una herejía nociva. Ese tipo de personas se laceraba el cuerpo para perdón de pecados, en arrepentimiento. Ese tipo de personas creen que los ángeles son intermediarios entre Dios y el hombre. Ese tipo de personas niega totalmente la humanidad perfecta de Cristo, solamente acepta la divinidad y parcialmente. Eso es una herejía plena, al descubierto. Y muchos creyentes sin percatarse han caído en eso. No un gnosticismo directo, pero sí indirecto. Por falta de educación bíblica, por falta de sometimiento y por falta de pasar tiempo en lo que dice la palabra. Han caído víctimas de falsas enseñanzas. Y no se han percatado
cuál es el carácter del falso maestro. Usted y yo como creyentes debemos de ver cuáles son las actitudes y el fruto de esa persona antes que sus palabras. Cómo vive antes de cómo habla. Seguimos. El tercer punto es fe no fingida. Entonces, podemos ver aquí con este texto que el propósito o el objetivo de la doctrina consiste en perfeccionar al creyente moralmente, en conformidad al carácter de Cristo. Los gnósticos, como dije bien, negaban parte esencial de Cristo Jesús. Al negar parte esencial de Cristo Jesús, estaban negando aquello que lleva a una persona a vivir una vida recta. Porque la rectitud se encuentra en Cristo. La verdadera moral se encuentra en Cristo. La verdadera santidad se encuentra en Jesucristo. Y cuando parte esencial de la divinidad o de la humanidad de Cristo Jesús es negada, se está negando todo lo demás. Por consecuente, es imposible vivir una vida moral sin Cristo. Imposible. Es imposible vivir una vida recta sin Cristo. Es imposible vivir una vida santa sin Cristo. Y los falsos maestros con sus herejías destructoras, al llevar la negación de Cristo, automáticamente, en reacción en cadena, iban a llevar a los creyentes a vivir inmoralmente. Y al vivir inmoralmente, iban a vivir una vida basada en la economía, en el materialismo. ¿No será eso lo que hoy en día vemos? Predicadores de la palabra, descontextualizada lógicamente, enfocándose en lo material, cuando Cristo mismo especifica en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste de los bienes que éste posee. Cuando Cristo mismo especifica en Lucas capítulo 14 que el que ama más sus bienes materiales que a Dios no es digno de él. Cuando Cristo mismo especifica que él no tenía ni dónde recostar su cabeza porque el gobierno le había quitado su casa, el gobierno romano, que las aves tenían y las zonas tenían guarida, pero él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Los falsos maestros van a tratar de buscar revelaciones extrabíblicas como algo nuevo que Dios le enseñó por encima de lo que aquí dice, para tratar de engañar a la gente. No caigan en eso. No caigan en eso. Es más, se los ruego, se los suplico, no caigan en eso. No sea víctima de tales maestros, de tales personas, que lo que van a buscar es sacar beneficio personal de usted para complacer sus propios deseos. Sigue diciendo, si leemos el verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Mejor, la palabra desviándose en el original griego dice, especifica, no dieron en el blanco. Mejor dicho, perdieron el enfoque y el propósito de su vida. Aquí ya está hablando de aquellas personas que fueron víctimas de los falsos maestros. Personas que prefirieron seguir a esas personas y el enfoque y el propósito de su vida en Cristo lo perdieron. La moral la perdieron. La verdad la desecharon. Eso es un estado de apostasía. Pero qué interesante. Desviándose algunos, no todos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. Vana palabrería. Los griegos, los filósofos griegos en aquel tiempo, al igual que los maestros judaizantes, condenaban, repudiaban a aquellas personas que hablaban palabras sin sentido. Aquellas personas que les gustaba adornar sus sermones o sus cátedras con mucha palabrería que al final no llevaba nada. Aquí lo que Pablo está comunicando en este texto es: este tipo de personas, estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas, adornan, sazonan, endulzan sus palabras para cautivar a la gente, para desviarlos de su propósito de vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de la vida? No solamente del creyente, del ser humano. Dios creó al ser humano para glorificar a Dios, primeramente. Segundo, para amarle. Tercero, para bendecirle y tener relación con Él en todos los aspectos de su vida.
Pero eso solamente se puede llevar a cabo en Cristo. Los falsos maestros en ese tiempo, mucha palabrería, endulzaban revelaciones nuevas, cautivaban y hacían una ruptura. Aquí Pablo está comunicando cuando una persona rompe un hueso. Miren qué interesante. Romper un hueso es como tomar una persona en sus extremidades y fuertemente hacer un movimiento. Eso causa dolor, angustia y por consecuente separación. Ese es el efecto que Pablo está comunicando que causa los falsos maestros, de los cuales usted y yo debemos cuidarnos y no ser víctimas de tales personas. Sigue diciendo, no solamente se apartaron a la palabrería, mejor dicho, a lo absurdo, a la charlatanería, a la tontería. Vamos a ponerlo en una palabra contextual de este tiempo. No solamente eso, sino que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ellos querían tener, cuando especifica en el verso 7 del apóstol Pablo aquí, ellos querían tener respuestas a toda pregunta. Toda pregunta ellos querían tener respuestas, cosa que es imposible. Ningún ser humano tiene todas las respuestas, solamente Dios. Y no solamente querían tener todas las respuestas, ellos querían tener todas las respuestas a todas las preguntas para solucionar los problemas que ellos no comprendían. Lo mismo que hoy con los falsos maestros. Quieren solucionar la vida de todo el mundo sin comprender los problemas de todo el mundo. Eso es un mal que se ha visto. Ven a Cristo, que tus problemas van a ser solucionados. Ese es el disparate más grande que yo he escuchado. Dios en ningún lado de la palabra promete solucionar tus problemas. Dios promete fortalecerte y equiparte para que tú sobresalgas por los problemas, por encima de los problemas. Dios promete equiparnos, fortalecernos, guiarnos para poder sobresalir del problema. Pero no, Dios no ha prometido en ningún momento en la Escritura sacarnos de los problemas. Eso es mentira. Y los falsos maestros y mucha gente por falta de conocimiento agarran el texto. Es que Dios da juntamente la salida. Sí, pero habla de la prueba. Y cuando habla de salida es que te dirige para que tú sobresalgas. Mejor dicho, te capacita. Ese es el punto importante aquí. Los falsos maestros van a tratar de endulzar la palabra. Al igual que Satanás en el huerto del Edén. Con que Dios dijo, no comerás de ningún árbol. Génesis capítulo 3 lo puede leer. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero de este no lo podemos comer ni tocar. Cuando Dios nunca dijo tocar. Dios dijo comer. Y el día que comamos moriremos. ¡Ah! No morirás. Es que sabe Dios. Miren qué interesante. Tomó un mandamiento claro, definido y establecido y lo manipuló. Lo malformó a los ojos de Adán y Eva. Lo mismo hacen los falsos maestros. Toman la verdad de Dios, la palabra de Dios, y la malforman, causando con eso una ruptura. Esto aquí nos da a entender el rechazo que usted y yo debemos de tener a falsas enseñanzas. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos cuidarnos de los falsos maestros y de sus enseñanzas erróneas? Vamos a tocar varios principios de aplicación. Quiero tocar 4 principios de aplicación sumamente importantes y que los tengamos en cuenta. ¿Cómo usted y yo podemos identificar un falso maestro para rechazar sus falsas enseñanzas? No estoy diciendo que lo odie, eso no es bíblico. Hay que amarlo, orar por él y bendecirlo, pero no aceptar sus falsas enseñanzas. No aceptar sus falsas doctrinas. Porque lamentablemente hoy en día se ha tomado una actitud antibíblica también en ese aspecto. Ah, ese es un falso maestro y lo odian. No. El odio no proviene de Dios. Hay que amar, bendecir, pero no recibir sus falsas enseñanzas. Vamos a ver cómo identificar un falso maestro y las falsas enseñanzas para no ser víctimas y rechazar esas enseñanzas, esas doctrinas erradas. Primer principio:
Debemos conocer bien la verdad para poder identificar la mentira. Una persona que no conoce la verdad nunca va a conocer la mentira. Y quiero ejemplificar esto. Los empleados de un banco los entrenan en cuáles son los billetes verdaderos. No los entrenan en los billetes falsos. Les enseñan cuáles son los billetes verdaderos. Que conozcan su textura, su aroma, su forma, su color, los dígitos. Que conozcan bien el billete. Para que en el momento que le presenten un billete falso, lo reconocen rápidamente. Quiero traer este ejemplo contextualmente para con nosotros. Para que usted y yo conozcamos la mentira, debemos conocer bien la verdad. La verdad siempre va a manifestar la mentira tal cual es. Siempre. La verdad siempre va a manifestar la mentira. La luz siempre va a disipar la oscuridad. Siempre. Y el creyente debe de conocer bien la verdad para poder identificar bien la mentira. ¿Pero de qué manera? Uno, estudiando adecuadamente la palabra de Dios. Un creyente que no estudia adecuadamente la palabra de Dios nunca va a conocer la verdad de Dios. Y por consecuente nunca va a conocer a Cristo. El propósito de Dios es que usted y yo conozcamos a Cristo. Después, si usted puede, lea Lucas 24, 44 y 45. Cuando Cristo resucita, se presenta ante los discípulos y le dice: era necesario que aconteciese de mí lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Mejor dicho, toda la Biblia del Antiguo Testamento. Toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, si usted y yo no pasamos tiempo de calidad estudiando la palabra de Dios adecuadamente, nunca vamos a conocer la verdad y podemos ser víctimas de los falsos maestros. La Biblia nos va a mostrar la verdad y automáticamente también nos va a mostrar la mentira. Y la vamos a saber identificar, y es la responsabilidad de todo creyente en Cristo rechazar tal falsedad, tal falsa doctrina, falsa enseñanza. Otro punto importante en este principio de aplicación: confiando fielmente a lo escrito en ella. ¿De qué vale yo leer la palabra, estudiar la verdad, pero que yo no crea en la verdad? De nada me vale. Si yo no creo en la verdad, voy a ser propenso a seguir la mentira. El propósito de Dios, por el cual nos dejó la Escritura, es para revelarnos el carácter pleno de Cristo, o por lo menos lo que podemos conocer en nuestra mente finita, en su infinidad. Pero nos dejó todo lo necesario para conocer parte esencial del carácter de Cristo, la verdad de Dios, para no ser víctimas. Pero no solamente es yo estudiarlo, es yo creer lo que aquí dice. Si yo no creo lo que aquí dice, voy a creer lo que otro me dice. Y eso es lo mismo que hoy vemos en muchas congregaciones. Falsos maestros predicando falsedades, disparates, y la gente, por no creer en la verdad, automáticamente cree la mentira. Entonces, Dios quiere que usted y yo conozcamos bien la verdad, estudiando la palabra adecuadamente y creyendo lo que aquí dice. Otro punto importante en este principio: la verdad bíblica siempre va a mostrar la mentira. Siempre. Totalmente. El Nuevo Testamento, por si no lo sabe, ahora lo va a saber. Desde Romanos en adelante, incluso parte de Hechos, es defensa del Evangelio. Es la defensa de la verdad. Es hablar la verdad y a descubrir la mentira. Esa es parte esencial del Nuevo Testamento. Pura apología, apologética, como bien decimos teológicamente. Defensa verbal, defensa de la verdad, con hechos, con evidencia. Y no hay mayor evidencia que la verdad de Cristo. Lo que busca el Nuevo Testamento es demostrar la verdad de lo que el Antiguo Testamento reveló que es Cristo. Plenamente. Para que usted y yo no seamos víctimas. Segundo principio: debemos prestar atención cuidadosamente a las enseñanzas impartidas para no ser víctimas de cualquier doctrina errada. Debemos prestar atención, sí. ¿Pero de qué manera? Uno, teniendo un claro entendimiento del tema expresado.
Esto aquí nos lleva a reflexionar en qué está hablando esa persona. Incluso, hoy que usted me está oyendo, tiene que reflexionar en lo que yo estoy hablando. Si usted no reflexiona en lo que yo estoy hablando, es una fe ciega. Oye, verdaderamente el pastor está predicando la verdad. Lo que él me está predicando es bíblico. Ven acá, lo que él está enseñando aparece en contexto y en unidad al carácter de Cristo. Eso es reflexionar. Rechazo doctrinal. ¿Por qué? Eso es reflexionar. Y es responsabilidad de todo creyente reflexionar en el tema que se imparte. Si una persona a mí me imparte un tema, yo reflexiono en él. Lo anoto, lo estudio y lo comparo con la Biblia. Y en el contexto, como está establecido en la palabra. Si niega partes fundamentales de la vida, carácter y obra de Cristo, herejía plena, y lo tengo que rechazar, sacarlo de mi sistema. Igual usted, eso es parte de nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo. La responsabilidad no es del predicador, la responsabilidad es del predicador y del oyente, del comunicador, del expositor y del receptor. Es la responsabilidad del cuerpo de Cristo educarse correctamente y reflexionar en el tema impartido. Pensar si es bíblico o no, si está bajo la verdad o bajo la mentira. Otro punto importante, haciendo respectivas comparaciones de las mismas con la palabra de Dios en su contexto. Toda persona que dice ser creyente en Cristo y no compara las enseñanzas de un predicador o maestro con lo que dice la Escritura, va a ser propenso a caer en falsas enseñanzas. Va a ser propenso a correr tras la mentira y no tras la verdad. Y vuelvo y repito, es la responsabilidad nuestra ante los ojos de Dios comparar toda palabra, todo tema y todo texto en su contexto, en lo que la Biblia misma dice. Hermano, hermana, la Biblia no se niega. Hoy en día los predicadores hablan por encima del texto y no permiten que el texto hable. Mejor dicho, colocan su propio pensamiento y no permiten que la Biblia hable su pensamiento, que exprese la verdad. Y ellos expresan una verdad por encima de la verdad. Mejor dicho, es una mentira. Y hay que ser sumamente cautelosos. Debemos prestar atención cuidadosamente a esas enseñanzas, teniendo un claro entendimiento del tema y reflexionando, haciendo comparación con la palabra y teniendo muy claro cuáles son los temas de edificación y cómo estos construyen a la fe de la vida cristiana. Mi amado hermano, hoy en día se habla tanto tema que puede sonar hermoso, pero no edifica. No causa ninguna edificación en nuestra vida ni al cuerpo de Cristo. No me lleva a mí ni a usted a rendirnos a la soberanía de Dios para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. El propósito de Dios para todo creyente en Cristo es que Cristo exprese su vida en nosotros. Si Cristo no se le permite expresar la vida, estamos perdiendo el tiempo. Si un creyente no permite que Cristo exprese su vida en esa vida, está perdiendo el tiempo. Porque el propósito divino es que Cristo sea manifestando y viviendo su vida en la vida del creyente. Y hoy en día se hablan tantos temas que no edifican a nadie ni a nada para rendir su vida a la soberanía de Dios para que Cristo sea manifestándose en él. Entonces, toda enseñanza que por más hermoso o dulce que se oiga el tema, no edifique mi vida para que yo me humille. Y repito, para que yo me humille como creyente en Cristo, para que yo reconozca que sin Cristo yo no puedo hacer nada, y yo dependa totalmente de Cristo y de su palabra, de nada vale ese tema. Lamentablemente hoy en día se vive un evangelio muy sencillo, de prosperidad, de puro éxito. Hermano, no te preocupes que todo va a estar bien. Tú que me estás escuchando, tú naciste para ser próspero. Tú que me estás oyendo, tú naciste para ser una persona exitosa. Mira, hermano, el verdadero éxito se encuentra en Cristo. Ese es el verdadero éxito. Rendir nuestra vida a la soberanía de Cristo. Ese es el verdadero éxito. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Y las falsas enseñanzas
proyectan todo lo contrario, egocéntricamente. Yo puedo. Si yo no rindo mi vida ni usted a Cristo, nunca vamos a poder. Separados de mí, nada. Juan 15:5 pueden hacer. Separados de mí, la voluntad del Padre y lo que Dios desea, no lo pueden lograr. Mensaje de Jesús. Dios con nosotros, nuestro Salvador. Otro punto importante en el principio de aplicación. Tercer principio. ¿Cómo nosotros podemos reconocer falsas enseñanzas y falsos maestros? Estableciéndonos en el mandamiento bíblico expresado verbalmente y ejemplificado por Cristo Jesús sobre el amor y la falsedad. Primer punto. La sana doctrina lleva a amar como Cristo ama. La falsa doctrina no. ¿Por qué se toca este punto primordial? El hombre no tiene amor, tiene afecto. El verdadero amor lo recibe cuando el Espíritu de Dios hace morada en esa persona. Ahí verdaderamente tiene un afecto correcto. Mientras la persona no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, solamente tiene un afecto. El verdadero amor proviene de Dios, porque Dios es amor. La doctrina bíblica va a llevar a que la persona viva como Cristo, piense y hable y ame como Cristo. La falsa enseñanza, todo lo contrario, un afecto pasajero, pero al final, egocentrismo total, beneficio personal. Todo lo contrario a Cristo Jesús. Debemos hacer comparaciones entre la vida y el ejemplo de Cristo y la vida y el ejemplo de ese maestro o de ese pastor, vamos a ponerlo así, o de ese predicador de la palabra. Oye, verdaderamente ese hombre ama como Cristo, habla como Cristo, se expresa como Cristo, trata a la gente como Cristo la trató, se preocupa por las necesidades de la gente o se preocupa por sus necesidades personales. Cuidado. Juan 13:15 especifica: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Palabras de Jesús. Cristo dio el máximo ejemplo de cómo debe de conducirse un ser humano aquí en la tierra. Rendido totalmente, sujeto totalmente, encaminado totalmente por la palabra. Y expresando todo bien divino aquí en la tierra. Entonces, todo falso maestro debe de ser comparado a la luz de la persona de Cristo. Todo predicador, todo maestro, todo expositor de la palabra debe de ser comparado a la luz de Cristo. Si no vive conforme a Cristo, cuidado. Una persona que no vive conforme a Cristo, sus enseñanzas no provienen de Cristo. Seguimos leyendo. En el principio de aplicación. Con un corazón limpio, ahí se basa la sana doctrina, con un corazón limpio, puro, como bien leíamos ahorita en el verso 5, con buen entendimiento de la voluntad de Dios. Un predicador de la palabra, y voy a generalizar, un creyente en Cristo que no tenga buen entendimiento de la voluntad de Dios, va a ser propenso a caer fuera de la voluntad de Dios, porque no la conoce. ¿Y dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la palabra, en lo que Dios dejó establecido para nuestro favor. Si no nos introducimos en ella, no vamos a conocer su voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de deseo, lo que Él desea que hagamos. ¿Qué Dios desea que yo haga? ¿Que me haga rico o que rinde mi vida a Él? Que me rinda a Él. Dios no me trajo al mundo para yo hacerme millonario, ni a usted tampoco. Dios lo trajo para que usted lo aceptara a Él como suficiente Salvador, rindiera su vida al suficiente Salvador y Él viva su vida a través de usted. Ese es el propósito del creyente, y ahí se cumple la verdadera glorificación de Dios. Lo que verdaderamente glorifica al Padre es que llevemos el fruto de Cristo. Y para eso es necesaria una vida rendida. Y el falso maestro enseña todo lo contrario. Seguimos en este principio de aplicación.
con un buen entendimiento de la voluntad de Dios y de forma transparente. Mejor dicho, las palabras van de acuerdo a la conducta. La verdadera vida cristiana se manifiesta con las acciones, mucho más que con las palabras. Vuelvo y repito, la verdadera vida cristiana se manifiesta con las acciones mucho más que con las palabras. Puede venir una persona y puede hablar muy hermoso, incluso puede conocer todo lo que aquí dice, pero si sus acciones no van acorde con lo que él expresa, cuidado. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿A quién oímos? ¿Qué oímos? ¿Y cómo nos conducimos en base a lo que oímos? En nuestra naturaleza, como creación de Dios, Dios nos creó como seres dependientes con necesidad de dirección, para poder depender de Él y ser dirigidos por Él. Pero ¿qué sucede? Satanás sabe eso. Satanás lo sabe. Y por eso ataca directa e indirectamente con falsos maestros y falsas enseñanzas a la iglesia. Para que en nuestra necesidad de dirección y de dependencia dependamos de nosotros mismos como seres humanos, rechazando la autoridad y la voluntad y soberanía de Dios, y nos dejemos dirigir por las falsas enseñanzas. No caigamos en ese error. Cuarto principio. Las falsas doctrinas se dan a conocer por, uno, sus palabras sin sentidos. Usted va a conocer una falsa enseñanza y un falso maestro por su palabrería sin sentido, por sus revelaciones extrabíblicas. Cuando se hablan de revelaciones extrabíblicas, es cosas que no aparecen en la Biblia. Todo aquello que esté fuera de lo que aquí dice. Y viven reinventando cosas que aquí no dicen. Palabras sin sentido. Incluso se inventan significados de palabras griegas, arameas y hebreas que aquí no existen. Yo he escuchado sin número de predicadores, de maestros, entre comillas, de la palabra de Dios, que se inventan palabras griegas que en verdad no significa eso. Palabras hebreas que ni significa eso. Eso se llama palabras sin sentido. Y hay que ser cauteloso, muy cuidadoso, porque una palabra sin sentido lleva a una persona a una vida sin sentido. Totalmente. Y esto es parte esencial de cómo reconocer una falsa enseñanza y un falso maestro. Segundo punto, por sus fundamentos antibíblicos. No solamente por sus palabras sin sentido. Sus enseñanzas niegan partes esenciales de la misma palabra. Y como dije anteriormente, la Biblia no se niega. Si en Génesis dice una cosa, en Apocalipsis apoya lo que dice Génesis. Y Génesis apoya lo que dice Apocalipsis. La Biblia no se niega, ni en la Biblia hay errores. Dios estableció la verdad perfecta para que nosotros nos dejemos dirigir por ella. Los falsos maestros hablan todo en contra de lo que aquí dice, consciente o inconscientemente. Otro punto importante, por su errado entendimiento descontextualizado de las Escrituras. Toman un versículo y hacen una doctrina de un solo versículo. Eso es error. No se puede hacer eso. Para yo hablar doctrina, tengo que establecerme en todo lo que dice la Biblia, no en un solo verso. Cuidado con los falsos maestros. Culminamos con esto. El creyente sabio ve la falsedad antibíblica y huye de ella. Por eso le pusimos por tema hoy rechazo doctrinal. Es responsabilidad de todo creyente en Cristo rechazar toda doctrina que no esté de acuerdo con lo que la Biblia especifica. Si aceptamos una doctrina que esté fuera de lo que aquí dice, vamos a vivir fuera de lo que aquí dice. Si aceptamos la doctrina bíblica tal como Dios la dejó establecida, expresada para nuestro beneficio, para sujetarnos a ella, para que la vida de Cristo se manifieste, vamos a vivir en conformidad a ella. Pero usted y yo, como creyentes en Cristo, tenemos la responsabilidad
de estudiar adecuadamente lo que dice la palabra de Dios para no ser víctimas de tales maestros. Yo puedo hoy hablar todas las falsas doctrinas que hay, pero vamos a durar toda la tarde aquí. Sin número. Sin número hay. Como no tiene idea, puedo mencionar nombres de predicadores y no estoy mal. Bíblicamente lo puedo hacer. Lo puedo hacer bíblicamente. Falsas enseñanzas lo puedo hacer bíblicamente. Pero vamos a durar toda la tarde y toda la noche aquí. Usted y yo debemos de establecernos en lo que dice la Escritura, estudiar adecuadamente lo que dice la Escritura, para enfocarnos en lo que dice la Escritura y no ser víctimas de todo aquello que esté en contra de la Escritura. Mis amados hermanos, ¿por qué es necesario que usted y yo estemos atentos a las falsas enseñanzas? Para no caer en error y ser desagradables ante la presencia de Él. Ser de su agrado. No hay nada que le agrade más al Padre que la vida de Cristo, que se exprese la vida de Cristo en el creyente. Eso es lo más agradable, lo más grato ante los ojos de Dios, que Cristo sea manifiesto en nuestra vida. Una falsa enseñanza no va a permitir que Cristo sea expresado. Mis amados hermanos, cuidémonos de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, siguiendo los principios de aplicación aquí establecidos, conociendo la verdad de la palabra, estudiándola adecuadamente, comparando la vida de esas personas con la de Cristo y sus enseñanzas con las de Cristo. Y así no vamos a ser víctimas del error. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu perfección. Te pido, Padre de gracia, que tú nos ayudes a no ser víctimas del error. Que nos lleves, Señor, a conocer bien la verdad para poder identificar la mentira. Que nos ayudes a estudiar adecuadamente tu palabra, confiando fielmente en lo que ella dice, para que la verdad bíblica demuestre la mentira antibíblica ante nuestros ojos y la rechacemos totalmente. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a prestar atención cuidadosamente a las enseñanzas impartidas para no ser víctimas de cualquier falsa enseñanza. Que nos ayudes a tener un pensamiento claro de todo tema. Que nos ayudes, Señor, a comparar, Señor, las palabras, las acciones y la vida de esa persona con la tuya cuando viniste aquí a la tierra, para no ser víctima de los tales. Ayúdanos, Señor, a entender cuáles son los temas que edifican mi vida para yo rendirla, al igual que mis hermanos y todo aquel que nos sintoniza, para que la vida tuya sea expresándose en la de cada creyente. Ayúdanos, Padre eterno, a establecernos en el mandamiento bíblico y a seguir el ejemplo y palabras de Cristo Jesús, para que así, en base a la sana doctrina de tu palabra, vivamos con un corazón limpio, tengamos un buen entendimiento de la voluntad de Dios, haciendo y entendiendo y viendo todo lo que es correcto y caminando en conformidad a ello, para que de esa manera nuestra vida sea una transparente y no sea una de fe fingida. En el nombre de Jesús te presento nuestra vida y de cada uno que ha oído este mensaje, que nos ayudes a identificar toda falsa enseñanza en base a la luz de la palabra, que nos ayudes a identificar esos maestros que hablan palabras endulzadas sin sentido para cautivar los oyentes y hacerlos presas de sus falsedades. Que nos ayudes, Padre eterno, a mantenernos en el contexto bíblico y a estudiar adecuadamente lo que dice tu palabra, para no ser presa fácil de esos falsos maestros. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, a rechazar toda falsedad y aceptar la verdad que solamente se encuentra en tu palabra, para rendir nuestra vida totalmente, para hacer de tu agrado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Amén.